Vamos a terminar nuestro periplo del seminario de Filosofía de la Ciencia, apuntes llamábamos de Filosofía de la Ciencia para navegantes sanitarios, y en esta quinta entrega, que son 20 transparencias, vamos a tratar de dos temas, tres en realidad. No obstante, decimos que no es imposible que, aparte de esta entrega del seminario en 5 partes, se puedan añadir algunas adendas, como por ejemplo la que tenemos pensado de las definiciones en la ciencia, puesto que es interesante saber distinguir entre las definiciones descriptivas, las estipulativas y las operacionales. Es interesante saber esto. Bueno, de momento nosotros vamos a continuar con lo que nos ocupa, que es el poder explicativo. Antes de nada, es importante aclarar que las ciencias fácticas o empíricas tienen como finalidad la explicación y la predicción de los hechos mediante la experiencia o la observación para confrontar, poner a prueba sus afirmaciones con los hechos reales, fácticos, por eso decimos. En relación con el poder explicativo, a las premisas mayor y menor, para que lo sepamos, por si lo vemos escrito en latín, se les llama explanans, y a la conclusión se le llama explanandum. Pero bueno, después de estos palabras vamos a decir lo que significan. Explanans, que son la premisa mayor y menor, es la explicación o lo que explica la conclusión. De modo que la conclusión es lo que necesita ser explicado. Explanandum o conclusión es lo que necesita ser explicado. Y explanans, que son la premisa mayor y menor, es lo que explica el evento que ha sucedido en la conclusión. Según Hempel, de nuevo, las explicaciones nomológico-deductivas tienen la estructura de razonamientos deductivos cuya premisa mayor en este caso es la mejor, es una ley universal. Cuando decimos nomológico nos estamos refiriendo a leyes, porque nomológico quiere decir leyes. En este caso estamos hablando de leyes universales científicas, como la ley de la gravitación universal o la ley de la dilatación mediante el calor de los metales. Bueno, el siguiente esquema de Hempel lo resume. Vamos a hacerlo rápidamente. La premisa mayor y menor son estas dos de aquí. Bueno, pues estas dos constituyen lo que se llama el explanans, es decir, lo que explica. La explicación es muy interesante porque esto es el primer objetivo de la ciencia. Luego ya veremos a ver si llegamos también a la predicción, pero esto es lo primero, explicar lo que sucede en la conclusión. Y en la conclusión, que está aquí abajo, es el explanandum, que es lo que se quiere explicar. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en una conclusión con que Ramón morirá o ha muerto, la explicación de esta muerte está en la premisa mayor y la premisa menor en el caso de que estemos dentro de este contexto, claro está. Si una persona ingiere cianuro, entonces muere. Sería casi una ley universal, podríamos decirlo así. De hecho, no es del todo, pero podríamos decirlo que lo es. La premisa menor sería Ramón, que es una persona, ingiere cianuro, luego, por lo tanto, Ramón morirá. Bueno, esto es un poco por si acaso algunos de nuestros lectores o escuchantes escuchan los términos y por lo menos ya saben lo que quiere decir. Explanans es la explicación y explanan lo que se pretende o se quiere explicar. Aunque las leyes y las generalizaciones accidentales en todo este tipo de razonamiento tienen poder explicativo, es decir, que tienen su premisa mayor y menor que explica la conclusión, la capacidad predictiva, que es más allá de la explicación, es una de las diferencias entre ambas. En efecto, aunque los dos tipos de enunciados permiten formular predicciones, solo las predicciones fundadas en leyes universales comportan interés científico, ya que la ciencia se interesa por la conclusión, porque esta conclusión se refiera a fenómenos desconocidos y no ya solo a los propiamente examinados. Es en la predicción sobre los casos desconocidos, no fácticos, incluso contrafácticos, donde las generalizaciones accidentales muestran su insuficiencia. No pueden predecir de la misma manera que las leyes universales. Vamos a verlo. Si partimos de una premisa mayor que contiene una generalización accidental, en lugar de una ley, como por ejemplo la generalización accidental siguiente, todos los animales encerrados en esta jaula están anémicos. Con esto no podemos justificar formular una predicción sobre un caso nuevo, como por ejemplo el próximo animal que ingrese en esta jaula estará anémico. No podemos
predecirlo, no, porque puede que no lo esté. Caso muy distinto es el basado en la ley de la dilatación térmica de los metales, como decíamos anteriormente. Aquí sí que se puede. Predecimos que el próximo trozo de metal que se caliente necesariamente se dilatará, ya que ahora sí resulta justificada esta predicción. Explicaciones probabilísticas. No todas las explicaciones científicas, sobre todo en las ciencias naturales y aún menos en las ciencias sociales, se basan en leyes de forma estrictamente universal. Así, el hecho de que Juan haya contraído el sarampión, que sería la conclusión, se puede explicar buscando las premisas mayor y menor, diciendo que la enfermedad se la contagió su hermano que tuvo el sarampión unos días antes. Bueno, este modo de explicar, es decir, explicar es aportar las razones de los hechos, articular los hechos que han sucedido en la conclusión con algo en lo que está apoyado. Este modo de explicar o aportar razones de los hechos relaciona una vez más el evento que queremos explicar, el explanandum o la conclusión, con un suceso anterior. La exposición, por ejemplo, de Juan al contagio de la enfermedad, que sería una premisa, o mayor o menor. Vamos a decir en este momento la premisa. En este caso, lo vamos a ver en la siguiente. Se dice que este último proporciona una explicación porque hay una conexión entre la exposición al contagio del sarampión y la conclusión que fue el hecho de contraer la enfermedad. Esta conexión, esta articulación, esta búsqueda de razones no se puede expresar, sin embargo, por medio de una ley de forma universal como la ley de dilatación de los metales o la ley de la gravitación universal. No, porque no en todas las personas la exposición al contagio se producirá dará lugar a una enfermedad de sarampión. Lo único que se puede afirmar es que una población de personas expuesta al contagio tiene una probabilidad entre 0 y 1 de contraer la enfermedad, es decir, que la contraen un tanto por ciento de los casos. A los enunciados generales de este tipo se les llama ley probabilística o ley de forma probabilística. Bueno, se dice de las dos maneras. En nuestro ejemplo, entonces, la explicación consiste en la ley probabilística. Vamos a buscar la premisa principal, que sería la ley probabilística, la premisa mayor, junto con la premisa menor, que Juan estaba expuesto al contagio del sarampión. Aquí tenemos el explanans, la explicación de lo que sucedía abajo, pero ya veremos que en este caso no es obligatoriamente cierta. Bien, en contraste con lo que ocurre en el caso de la explicación nomológico-deductiva, es decir, la basada en leyes, en este caso las dos premisas mayor y menor, que son las explicativas, no implican deductivamente la conclusión explanandum de que Juan contrajo el sarampión, porque en las inferencias nomológico-deductivas, en las buenas que parten de premisas verdaderas, la conclusión es invariablemente verdadera, mientras que en estas probabilísticas está claro que es posible que las premisas mayor y menor pueden ser verdaderas y sin embargo la conclusión pudiera ser falsa. Diremos en resumen que las premisas mayor y menor, es decir, el explanans, implican la conclusión, es decir, el explanandum, no con una certeza deductiva, sino solo con una cuasi certeza o con un grado de probabilidad. Aquí tenemos, vamos a poner dos ejemplos, uno sencillito y luego lo complicamos un poquito más con un intervalo de confianza. Bueno, en las abreviaturas nosotros vemos aquí, ¿no? Esta sería la probabilidad de que la hipótesis de un experimento aleatorio tenga esta probabilidad. Es decir, la P denota probabilidad, O es outcome, resultado en inglés, claro está, ¿no? La R de random, experiment, experimento aleatorio, hasta aquí puesto, ¿no? Y naturalmente, nosotros podemos decir que la probabilidad de que este resultado de un experimento aleatorio es igual a esta, esto sería la premisa mayor, sería una ley probabilística, en el caso de que así lo fuere, ¿no? Y la premisa menor ya es un caso particular, y es un caso del experimento aleatorio con una probabilidad R, que es esta que tenemos aquí, se formula de esta manera así, con una línea discontinua, doble, poniendo aquí entre corchetes la probabilidad, porque hay que diferenciarlo de los nomológicos deductivos anteriores. La conclusión es que I, en este caso, es un caso de O. Vamos a hacerlo ya en un lenguaje formal,
lógica formal, pero también en el conversacional, que lo vamos a ver muchísimo mejor. Bien, y dice así, por ejemplo, el 60% de todas las personas expuestas al contagio del sarampión contraen la enfermedad. Premisa mayor. Premisa menor. Juan es un caso de los que estaban expuestos al contagio del sarampión. Luego, con una probabilidad del 60%, porque en este caso lo tenemos aquí puesto, Juan es un caso de los que contrajeron la enfermedad. Así se formula, y en este caso lo hemos hecho a propósito como una aplicación particular del modo Daríi de la figura 1, de la figura primera, que era aquella que decía: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Perdón, esta es la estructura genérica, y esta es una forma de hacerlo, y ahora vamos a ver la siguiente. Acudamos a otro ejemplo de contraste de hipótesis con intervalos de confianza. Aquí vamos a hacerlo en la forma de hipotético deductivo, ya tenemos un poco más complejo, ¿no? Bien, y lo formulamos de esta manera, ¿no? La probabilidad, aquí está, la probabilidad de obtener un as de un experimento aleatorio de lanzar un dado perfecto es de 0,166 o 16,6%. Ahora vamos a formularlo en un lenguaje formal, pero con un lenguaje también conversacional. Bien. Si nuestro dado es perfecto, entonces al lanzarlo 1000 veces obtendremos un as con una probabilidad del 16,6%, con un intervalo de confianza al 95% del 14,3 al 18,9%. Esta es la premisa mayor, que es P implica Q. Bien, y ahora vamos a ver no Q, abajo, no Q. Vamos a verlo no Q, experimentalmente, en la premisa menor. Al lanzar nuestro dado 1000 veces, no hemos obtenido un as con una probabilidad entre el 14,3 y el 18,9%, porque hemos obtenido un as un 22% de los lanzamientos. Lo hemos puesto un poco largo para que se entienda mejor. Un 22% de los lanzamientos. Luego, con un nivel de confianza del 95%, el nuestro no es un dado perfecto. Obsérvese que es un modus tollens del razonamiento hipotético deductivo. Es P implica Q, no Q, luego no P. Bien, como puede verse, la explicación probabilística de un determinado evento comparte ciertas características básicas con el tipo correspondiente de explicación nomológico-deductiva. Son muy comunes en la sanidad, en las ciencias de la salud. En ambos casos, nomológico-deductivas y probabilísticas, el evento dado se explica en referencia a otros, a las premisas mayor y menor. Pero en el caso de la ley universal, naturalmente se exponen de una manera universal, mientras que aquí solamente se explican de una forma probabilística. Bien. Noción de ontología. Ontología. Bueno, ontología, vamos a verlo porque es muy cortito para evitar errores ontológicos. Ontología viene de ente, y ente es el participio activo del verbo ser, y alude a lo que está obligado a ser, aquello que tiene que ser. Bueno, podría ser algo así como estas palabras en castellano, que son participios activos, aunque muchas veces no se sabe, pues son palabras como, por ejemplo, presidente. Presidente, bueno, más o menos, es aquel que está obligado a presidir, aquello que tiene que ser, o sea, que va en la dirección de tener que ser, o sea, es un vector que va hacia algo. El estudiante, aquel que está obligado a estudiar. Bueno, bien. Ontología, entonces, es el verbo ser. La ontología es la parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones de ser en cuanto a ser. Vamos a ver para qué nos vale esto. En un ensayo clínico asume que el ser de la estatina es lo que percibimos de la estatina. Incluso un ensayo clínico de gente muy sabionda, muy sabedora, mejor dicho. Bueno, el ser de una estatina es lo que percibimos de ella a través de sus atributos físico-químicos. Y si profundizamos un poco, puede ser que nosotros consideremos que el ser es derivada de la interacción molecular contra el cuerpo humano, que se manifiesta en un infarto menos por año de cada N cuerpos tratados. O sea que, en lugar de decir bajar el colesterol, más profundo es
el intento de evitar infartos, por decirlo, muertes cardiovasculares. Esto sería el ser hasta donde nosotros hemos sido capaces, los seres humanos, de percibir, hasta aquí, hasta aquí. Pero probablemente el ser de la estatina es mucho más profundo. Eso es la razón por la que en algunas ocasiones fracasamos a la hora de determinar qué es la estatina o qué puede hacer la estatina. Bien, los filósofos de la ciencia nos dicen que la ontología nos enseña a no confundir el ser como es, lo hemos puesto de color verde, con el ser como a nosotros nos parece que es, lo hemos puesto de un color ámbar. El filósofo sexto empírico tomó como ejemplo la percepción de una manzana. A nuestros sentidos, la manzana parece suave, perfumada, dulce y amarilla, pero en modo alguno es evidente que la manzana posea verdaderamente estas propiedades. Tanto como es evidente que pueda poseer también otras, las cuales simplemente no son percibidas por nuestros sentidos. La pregunta no tiene respuesta, por más que nos esforcemos. Lo único que podemos hacer es comparar nuestras percepciones solamente con otras percepciones, pero nunca con la manzana misma tal como ésta es, antes de que la percibamos. Permítaseme de nuevo una metáfora que vengo utilizando porque me parece que no ofende a nadie. Los dioses del Olimpo, que es la metáfora que yo utilizo, como si fuera el conocedor de la realidad total, ¿no? Los dioses del Olimpo conocerían el ser de la manzana como es, pues lo concebirían con todos sus atributos. Pero los seres humanos conocemos el ser de la manzana como a nosotros nos parece que es, pues lo concebimos solo con los atributos que percibimos de ella o con todo lo que conocemos, sin que el ser de la manzana seamos capaces de captarlo en su totalidad. Corolario: es muy frecuente confundir lo que es, a veces no disponible a nuestro conocimiento, con lo que nos parece que es. Comprender el concepto de ontología puede reducir o evitar que incurramos en errores ontológicos. Bien, vamos a terminar ya con la última parte porque vamos a intentar buscar el origen de una falacia. Bien, vamos a ver qué es entimema. Entimemas erróneos. El mal uso del entimema es fuente de errores. Bueno, en principio entimema es el nombre que recibe un silogismo, es por no ponerlo en griego, es el nombre que recibe un silogismo en el que se ha suprimido alguna de las premisas o la conclusión por considerarse obvias o implícitas en el enunciado. También se le llama a veces, por eso, silogismo truncado. El término se debe a Aristóteles, que en uno de sus libros hizo referencia a las dos nociones de entimema. Nos vamos a referir al segundo, silogismo incompleto, en el sentido de que no se expresan una o las dos premisas que se dan implícitamente por sobreentendidas. Nuestro objetivo, el de nuestro seminario, por tanto, es buscar y encontrar las premisas faltantes para comprobar si el entimema es correcto o erróneo. Podría ser correcto, pero vamos a ver la cantidad de fuentes de errores por no saber buscar las premisas, mayor y menor. El entimema erróneo. El entimema puede implicar una falacia o en todo caso conlleva un riesgo de una paralogía. Bueno, falacia y paralogía son falsedades. Lo que pasa es que la falacia, más o menos, se suele atribuir a un sujeto que sabe que está falseando algo. Sin embargo, la paralogía se debe pues, a alguna inconsistencia, alguna incompetencia, algún desconocimiento de, por ejemplo, las reglas del silogismo, pero que la persona no tiene en su mente ni siquiera la sapiencia de que está cometiendo un error, no lo sabe. El primero sí y el segundo no, poco más o menos, ¿no? Este tipo de pensar entimemático es bastante frecuente en el discurso común. Vamos a poner 4 ejemplos. Este sería el primero. La justicia se equivoca. Es una tontería, pero bueno, vamos a ver un momentito en qué consiste. El razonamiento falaz, o en el mejor de los casos paralógico, de esta expresión está dado en esta confusión planteada tácitamente como si fuera un silogismo correcto. Bien, hemos buscado las dos premisas y hemos creído encontrar las que le faltan, ¿no? Por eso ponemos omitida y omitida. La premisa mayor, en nuestra opinión, sería: el Poder Judicial en ocasiones se equivoca. La premisa menor: el Poder Judicial aplica la justicia.
Y la conclusión, que es errónea en este caso, la justicia se equivoca. El error del anterior entimema se descubre cuando se analiza el supuesto silogismo con el que está planteado. Entre otras cosas, se confunde justicia con el poder judicial. Esta confusión es un error metonímico, puesto que dentro de la justicia como clase está el poder judicial, pero la justicia es algo más que el poder judicial y de hecho es una virtud que posiblemente en principio no es exactamente el campo de actuación del poder judicial, sino que en este caso, sin que nosotros tengamos ahora que hacer ninguna exégesis de lo que es el poder judicial aplica la justicia como norma de derecho. No estamos hablando de la virtud. La política es corrupta. Este es otro entimema erróneo. La premisa mayor omitida en nuestra opinión es: algunos políticos son corruptos o malévolos. Ganan porque yo pierdo. La premisa menor omitida es: la política implica a los políticos. Y de aquí se obtiene la conclusión de que la política es corrupta. En este caso, ya la premisa menor es una falsedad al plantear en otro entimema a la política solo como cuestión de los políticos. Aquí lo tenemos puesto que la verdad es que la política es una virtud que incumbe a todo ser humano de la sociedad. La política no es solo de los políticos, pero vamos, ni muchísimo menos. Es de todos. La guerra no es asunto de los militares solo, sino de todos. Una cosa es que ellos estén profesionalizados en esto que es de todos, y otra cosa es que los políticos estén profesionalizados en esto que es de todos. Se agrava el entimema cuando la premisa correcta, algunos políticos son corruptos, es tácitamente transformada en todos los políticos son corruptos. De algunos se pasa a todos. De este modo sale una conclusión falsa: la política es corrupta. Hay más todavía. Se incurre de nuevo un error metonímico, pues se toma la clase, la política, por un miembro de la clase, los políticos. Y esto es un error metonímico porque es tomar el todo por la parte, o la parte por el todo. Bien, otra más. Se ve en algunos medios de comunicación de la salud, creo que se hace con buena voluntad, pero bueno, en realidad yo creo que es un error esta frase: la ciencia positiva no sirve para la psiquiatría. Esto lo he visto yo en algunas ocasiones, sé que se hace con buena voluntad, pero vamos a intentar en este momento encontrar las dos premisas faltantes. La premisa mayor lo vamos a hacer además en forma de un hipotético deductivo. Si la ciencia natural o social es un instrumento que sirve para la búsqueda y la obtención del conocimiento mediante la observación y la experimentación, si esto es verdad, entonces es verdad que los agentes de la psiquiatría y psicología que utilizan los métodos de la ciencia natural o social obtendrán conocimientos válidos y verdaderos. Ha costado hacer esta premisa para que quede así de bien. La premisa menor omitida, vamos a hacerla solamente lo que está de color negro: agentes de la psiquiatría y la psicología utilizan la ciencia y no obtienen conocimientos válidos y verdaderos. La conclusión sería: la ciencia positiva no sirve para la psiquiatría y psicología clínica. Es entimemático, es un entimema erróneo. Además de lo que falta en la premisa menor, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí, la premisa menor es: algunos agentes, no todos los agentes, que utilizan mal la ciencia, no obtienen conocimientos válidos y verdaderos. Falta todo esto porque son sesgados o falsos, guardando sin embargo la apariencia de ciencia, que es una pseudociencia. En este caso los agentes no serían científicos, sino pseudocientíficos, aparte del error que se descubre cuando se analiza la premisa menor. El error anterior, el error del anterior entimema, se descubre cuando se analiza el supuesto silogismo con el que está planteado. Primero, se confunde la ciencia con la pseudociencia en cuanto a instrumento. El instrumento no es lo mismo la ciencia que la pseudociencia, no es lo mismo, lo parece pero no. 2. Se incurre de nuevo en un error metonímico que es muy común aquí, al tomar la clase ciencia por el científico. La ciencia es neutral y no tiene ninguna intención, es un instrumento. Yo a la ciencia no me la llevo a cenar a ningún sitio. Y no tiene ninguna preferencia por el bien frente al mal. No sabe lo que es. La ciencia no sabe lo que es el bien y el mal. No lo sabe. Es un instrumento. Se incurre en un error metonímico al tomar la clase ciencia
con los miembros de la clase científicos que sí tienen intención. Los científicos sí tienen intención, sí saben distinguir el bien del mal. De modo que no se puede confundir la ciencia con los científicos. Y cuidado con estos errores metonímicos que son muy comunes. La ciencia ha hecho el mal. La ciencia, ¿cómo va a hacer el mal? Serán los científicos. Jamás puede hacer la política es mala. ¿Cómo que la política? Serán los políticos o los seres humanos que están en la política. Y 3. De todos los científicos se focaliza sobre los malévolos desfocalizando sobre los no malévolos. Es decir, en lugar de decir algunos, se dice todos. Y son solo algunos, por muchos que sean, pero son algunos. Bien, y ya la penúltima de nuestras transparencias sería un meme que se utiliza mucho, que es más vale prevenir que curar, o mejor dicho, prevenir vale más que curar. De hecho, había hasta un programa de televisión hace ya muchos años que tenía este título. Vamos a ver cuáles son las premisas mayor y menor, y vamos a hacerlo también en forma de hipotético deductivo. En este caso sería un modus tollendo tollens. Si es verdadero que prevenir vale más que curar, si es verdad esto, entonces también es verdadero que hacer un programa masivo de screening privado de cáncer de mama mediante mamografía bienal a las mujeres sanas de más de 40 años proporcionará en más de 10 años un mejor balance de beneficios, daños, inconvenientes y costes que no hacerlo. Bueno, esta es la premisa mayor, que es P implica Q. Y ahora vamos a la premisa menor, que sería Q o no Q. En este caso nos vamos a dar cuenta de que es un no Q. Como empíricamente se muestra, mediante varias revisiones, la de Peter Gotche del año 2013, el genial Miller, canadiense, Moss en el año 2015, no hay diferencia en la mortalidad total, pues aunque con el cribado hubiera menos muertes por cáncer de mama, quedarían compensadas con más muertes por las demás causas. Y además los efectos adversos graves, los inconvenientes y los costes con el screening son mayores que sin screening. Luego la conclusión es no P. La hipótesis no es verdadera. Este es un entimema erróneo que vamos a intentar explicar aquí en el corolario, porque se desprende prácticamente como si fuera fruta madura. Todas estas clases de entimemas erróneos son frecuentes en la conversación, con un disfraz de sentido común. ¿Por qué? Porque han entrado osmóticamente en nosotros al estar expuestos a los memes. Los memes son las unidades de transmisión de la cultura vigente. Porque han entrado osmóticamente al estar expuestos a los memes de la cultura vigente sin reflexionar sobre ellos, por resultar familiares, por no necesitar ningún esfuerzo de procesamiento mental y por estar en concordancia con la creencia grupal, pensamiento grupal. Todo esto es cuesta abajo, esto forma parte, este es un poco este es el problema que tenemos de la pertenencia a grupos, por muchas que sean las ventajas. Hay ventajas e inconvenientes, este sería uno de los inconvenientes. Con el inicial esfuerzo de ir cuesta arriba, que es el esfuerzo por pensar, sobre todo las 5 primeras veces, con el esfuerzo inicial de ir cuesta arriba, aprender a buscar y formular las explicaciones que son los explanans, es decir, la premisa mayor y menor, mejora la práctica de razonar, que son articular razones. Si razonamos mejor, tenemos bastante mejor razonamiento científico, por eso también es mejor razonamiento clínico, y por eso también tendremos un mejor resultado en la toma de decisiones, siendo la toma de decisiones un razonamiento práctico en el que la parte científica, el razonamiento científico, en un razonamiento práctico, que es más allá de la ciencia, el razonamiento científico solo es parte de la premisa menor de un razonamiento práctico, de modo que nos queda solamente posteriormente en los apuntes de filosofía moral, o mejor dicho, una introducción al razonamiento práctico para navegantes sanitarios, ver cómo se hace esa parte. De momento, pues nada más, y hasta aquí hemos llegado.